Amén, bendiciones hermanos, es un gusto en esta preciosa mañana, en este día, dirigirnos a ustedes, este pueblo de Dios, y mis hermanos que nos honran, dándonos cabida en sus hogares a través de las diferentes plataformas. Tenemos el honor de parte del Señor traer la enseñanza de la palabra el día de hoy y hemos titulado como título primordial, lo que nos pide el Señor. Antes de empezar a trabajar en la palabra, a escudriñarla y que cada uno podamos recibir la bendición que el Señor trae a través de la instrucción en este día, pues que me acompañe a orar, hermano, y que sea el Señor que nos guíe. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de traer la instrucción de tu palabra para tu pueblo, para mis hermanos, Señor, para que tus hijos sean edificados, para que esta iglesia, Señor, y todos los que estén al alcance de nuestra voz, pues sean edificados en esta hora. Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu que nos llegue, Señor Jesús, a convencer de toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya, pero sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos avanzar en el diario vivir, en el caminar cristiano al cual tú nos has llamado. Ya has llamado a cada uno de mis hermanos para que pueda avanzar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Pues como decíamos al principio, hemos titulado esta enseñanza, lo que nos pide el Señor, y realmente muchas veces el Señor pues a veces no entendemos como personas, como humanos que somos, que el Señor nos pide pues entrégame tu esposa, entrégame tus hijos, entrégame tu trabajo, entrégame tu casa, lo que tal vez acabamos de comprar, entrégame tu vehículo. Muchas veces el Señor nos pide las cosas materiales para que nosotros no estemos atadas a estas cosas terrenales, sino que estemos vinculados en esta armonía, en este sinergismo, en el Espíritu del Señor, buscando constantemente. Y es por eso que muchas veces el ser humano no entiende lo que el Señor nos está hablando constantemente, lo que nos está pidiendo, y el gran ejemplo que tenemos de obediencia es cuando el Señor, nuestro Señor Padre, le habló a Abraham que le entregara su hijo, lo cual había sido de una gran bendición, había sido una lucha, había sido una promesa, y que a una edad muy avanzada, pues la esposa de Abraham pudo concebir ese varón, ese niño, y en poco tiempo viene el Señor y le pide que se lo entregue, que se lo ofrende, que lo lleve delante del altar. Pero lo que más que se lo entregara al Señor, lo que nuestro Señor Padre quería ver en ese tiempo es pues ver la obediencia de Abraham, ver el corazón de él. Y muchas veces nosotros como humanos pues vemos superficialmente a las personas, y no es así. Nuestro Señor constantemente lo que ve en nuestro corazón, contrito y humillado, cómo trabajamos, cómo servimos, cómo le obedecemos, cómo buscamos su rostro diariamente. Entonces, en este orden de ideas, lo que el Señor nos está pidiendo realmente es que entreguemos cosas que nos están dañando internamente, que el Señor sabe que nuestro futuro es un futuro de bendición, que el Señor nos ha llamado pues con un llamamiento santo a servirle, a honrarle. Por eso dice la palabra del Señor que Dios honra a quien le honra. Pero nosotros no buscamos la honra del hombre, nosotros buscamos la honra de nuestro Padre. Y déjeme decirle, pues no es malo que nosotros busquemos la honra del Padre, porque qué bien se siente la persona, el ser humano, pues cuando le honran, cuando le dan pues un reconocimiento. De igual forma hace el Señor, que tal vez tenemos mucho tiempo de trabajar en la obra, vamos, venimos, nos esforzamos y tal vez pasamos desapercibidos. Pero Dios, en su infinito amor, en su misericordia, va anotando en el libro de las memorias todo lo que hacemos por Él, y que en un momento pues el Señor va a retribuirnos esa bendición honrándonos. Quiero decirle que hay mucho cristiano que no entendemos, no comprendemos la palabra, no la asimilamos. Y es por eso que traemos el estudio de la palabra constantemente,
trayendo a todos ustedes, mis hermanos, las buenas nuevas de los cielos hacia esta tierra. Las buenas nuevas que el Señor trae para cada uno de nosotros, pero que con la guía, el redargüimiento del Espíritu Santo, nosotros vamos a entender lo que el Señor nos está llamando a hacer, lo que el Señor nos está inquietando a que podamos avanzar. Por eso dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino. No dice ahí, en ese versículo, no dice que Él es la meta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nos podemos dar cuenta que la meta es el Padre. Que este tiempo de preparación, que este tiempo de enseñanza, que este tiempo que el Señor le dedica a sus hijos, porque realmente debemos de ver el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros, porque nosotros que estamos acá al frente de ustedes, también estamos aprendiendo. Estamos enseñando, pero también estamos aprendiendo nosotros. Y como dice la palabra, que su palabra es como espada de dos filos, que primero corta para el que está dando la enseñanza y de ahí a su pueblo, para que discernamos entre los tuétanos y el hueso, que ese hueso que es vida. Ahí es donde quiere el Señor llevar su palabra, su instrucción, para que nosotros vengamos a novedad de vida. ¿Por qué digo yo esto? Porque nosotros hemos nacido, todo, este mundo en el cual habitamos, todos hemos nacido en un régimen en el cual habita y gobierna el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Entonces, en este régimen hemos nacido nosotros y tal vez no nacimos en un hogar cristiano, nacimos en un hogar disfuncional donde pues habían otras creencias y nosotros crecimos como ejemplo en ese hogar. Entonces avanzamos, pero no conocíamos nada del Señor, desconocíamos mucho y nacimos en ese régimen. Y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos a novedad de vida, pues nos cuesta mucho entender, nos cuesta mucho sentarnos a estudiar la palabra, nos cuesta mucho gozarnos al estudiar la palabra realmente y que el Señor nos está instruyendo, nos está edificando, nos está hablando, nos está llenando. Y cuando nosotros pues ya empezamos a entender y comprender por el Espíritu la palabra, entonces es cuando vienen los remas y nosotros decimos, pero si aquí había pasado muchas veces, había leído este versículo y no lo había comprendido, no lo había asimilado, pero ahora el Señor me está iluminando. Entonces es a través de la llenura del Espíritu Santo que en estos últimos tiempos el Señor está llamando a su iglesia para que nos acerquemos, para que le sirvamos, para que cuando nosotros aceptemos al Señor, el siguiente paso es el bautismo en el agua. El siguiente será el bautismo en el Espíritu. Y el siguiente va a ser el bautismo de la llenura de su palabra. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos de sumergirnos en el río de Dios. Y hay mucho cristiano que acaba de venir a la iglesia que no entiende esta dialogía que todos tenemos. ¿Cómo es que vamos a meternos en un río si aquí estamos en un recinto, en cuatro paredes? Pero lo que describe la palabra en el río de Dios es que nos sumerjamos en su palabra, que empezamos a trabajar en los pies, después nos va a subir el agua a los tobillos, después a las rodillas, después a nuestros lomos. Entonces van a haber tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar avanzando constantemente, porque dice su palabra que el Señor es nuestro camino. Él es lumbrera nuestro camino. Él nos va a estar alumbrando constantemente. Y es por el Espíritu que nosotros debemos de entender la enseñanza de esta mañana, porque el Señor nos quiere llenar, nos quiere edificar, nos quiere pues propulsar a que nosotros llevemos el Evangelio afuera, que tengamos cómo usar la palabra en medio de la adversidad, en medio de la ignorancia, en medio de las tribulaciones, de la enfermedad, de las pérdidas humanas, cuando le hablamos a personas que no conocen al Señor, o cuando nos acercamos sin saberlo a hablarle a algún hermano que se ha alejado del Evangelio. Para lo cual vamos a avanzar en el estudio de la palabra en esta mañana
Y di esta breve introducción para que nosotros pues se nos vaya ampliando nuestro pensar y asimilemos en esta mañana lo que el Señor nos quiere pedir. Dice en el libro Segunda de Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré a su tierra. Nos podemos dar cuenta acá que el Señor nos está hablando a nosotros que somos su pueblo, los hijos, los que estamos trabajando en la iglesia, los que estamos siendo llamados a ser instruidos en la palabra, a nosotros como pueblo, ese pueblo de Israel, pero recordemos que el Antiguo Testamento es reflejo de lo espiritualmente que nosotros somos. Nosotros no somos descendientes de judíos, no somos de ese linaje escogido, no somos israelitas, pero somos del pueblo de Israel espiritual. Y cuando nos habla acá, dice, si se humillare mi pueblo, dice, nos está hablando a nosotros. Y cuando nos dice, sí, se humillare, la palabra sí, es cuando nosotros decimos en una plática y le decimos a nuestros hijos, si estudias, es porque quieres ser doctor. Entonces el Señor nos está llamando a ese sí, que si nosotros vamos a permanecer en los caminos del Señor, es porque hay un llamamiento santo. Hay algo que el Señor nos quiere decir, esa comunión, esa comunicación, esa armonía de platicar con el Señor. Tal vez ya no tanto orar, sino que en verdad la comunicación con Él. Entonces el Señor nos está llamando que sí nos humillamos, que si yo como su pueblo me humillo, quiere decir que doble mis rodillas, que doble mi cerviz, que yo me incline ante mi Señor para oír sus preceptos y sus mandamientos. Entonces voy a ser guiado a través de la palabra. Déjeme decirle que nosotros como hombres en el cuerpo de Cristo, nos cuesta mucho hacer caso al Señor. No así las hermanas, no así las mujeres, porque las mujeres, las hermanas tienen un corazón sensible y está su oído atento a oír la voz del Señor. En cambio nosotros muchas veces como varones nos cuesta humillarnos delante de Él. Nos cuesta, por así decirlo, cuando nos saludan, ¿cómo le está yendo, hermano? Bien, varón, bien, en victoria. Y tal vez en ese día no tenemos para dejar el gasto en nuestra casa, no tenemos un trabajo, pero nosotros tal vez hacemos alarde de fe. Pero digo yo, pues no está malo, pero realmente deberíamos de reconsiderar lo que hay en mi corazón, lo que estoy diciendo, y por qué no decirlo, sí, hermano, dice la palabra del Señor que demos palabras de victoria, que andemos siempre erguidos, pero realmente hoy estoy pasando una situación difícil, hoy sí necesito, hoy le pido por favor, hermano, que usted ore por mí. Entonces, ese orgullo, esa altivez que puede haber en mi corazón, es a lo cual se refiere el Señor en 2 de Crónicas 7:14, que habla en conglomerado que hay en la iglesia, que si se humilla su pueblo, el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan el rostro, y se vuelven de los malos caminos. O sea, hay muchas interpretaciones en este versículo que nos estamos dando cuenta que andamos en malos caminos. Estando dentro de la iglesia, nos podemos desviar por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que hablamos. Entonces, en este orden de ideas, nosotros debemos de pedirle la guianza al Señor para mantenernos en el camino buscando la meta final que es nuestro Padre, que es la vida eterna, pero para lo cual nosotros tenemos que estarnos despojando constantemente, porque el Señor quiere que nosotros nos presentemos con un corazón contrito, humillado, que nuestras vestiduras pues realmente las limpiemos de continuo a continuo diariamente. Cuando habla acá la palabra humillas, se refiere a mi yo, mi pueblo, o sea, soy yo. Entonces,
como decía hace un momento, doblar mis rodillas, doblarme yo, mi orgullo delante del Señor, sabiendo que hoy tengo una necesidad. Muchas veces, déjeme decirle, vienen las enfermedades a nuestra vida, porque el Señor está trabajando con nosotros. Quiere limpiar este cuerpo corruptible para hacerlo un cuerpo incorruptible. Que nosotros sintamos también, pero no es porque el Señor se goce en el sufrimiento de su pueblo, sino que nosotros, así como Él padeció nuestras enfermedades, nuestras dolencias, pues hay ciertas etapas de nuestra vida que vienen estas situaciones, pero para que nosotros nos acerquemos más a Dios. ¿Cómo así, hermano? Me va a preguntar alguien. Sí, realmente cuando estamos enfermos en un lecho, postrados en la cama en un hospital, realmente nuestro espíritu ahí sale a reducir, y es cuando el Señor empieza a hablar con nosotros, y es cuando tenemos una comunicación más directa, somos más sensibles a la presencia del Señor, y es ahí donde el Señor empieza a trabajar con nosotros, y nosotros entendemos realmente lo que el Señor está haciendo con nosotros, y muchas veces dejamos de renegar, dejamos de reprochar, dejamos de reclamarle al Señor porque estamos ahí. Entonces tenemos que entender y comprender. Si vamos a un hospital, hay personas que están en una situación más delicada que nosotros. Déjeme decirle que hace unos días, unas semanas atrás, yo estuve asistiendo a un hospital para hacerme unos exámenes, y gracias a Dios pues llegué pues caminando, me llevó mi familia, y cuando entré al hospital pues se ven unas cosas, unos casos bien tremendos, porque yo miraba personas ya de la tercera edad que las llevaban del brazo, otros que estaban ciegos, otras personas ya grandes, siempre de tercera edad, ciegos y en una silla de ruedas porque no podían caminar y les hacía falta una extremidad. Entonces comprendí yo que en la forma que había llegado, pues que por la gracia de Dios, pues entré caminando con mis 5 sentidos, a hacerme las evaluaciones que necesitaba. Se hicieron mis evaluaciones y salí contento realmente, porque me daba cuenta yo que hay mucha persona en los hospitales, en los centros de sanidad, sanatorios, pues que requieren de nosotros realmente como cristianos, requieren de una oración, y que el Señor nos confronta para que nosotros nos demos cuenta cómo están los demás y cómo estamos nosotros hoy en día. Entonces, en este orden de ideas, es a lo que se refiere el Señor que nos está hablando. Describe acá que cuando ora, dice, ¿cuánto oro yo por día? Es algo muy importante que nosotros tenemos que evaluar. Alguien me decía, pues tal vez no es tanto la cantidad de tiempo, pero sí es la calidad. Y en parte tiene razón, pero realmente cuando nosotros oramos y entramos en nuestra intimidad con el Señor, ese tiempo de intimidad, ese tiempo de oración, ese tiempo de plática, nos olvidamos del tiempo existencial de la tierra, y realmente podemos pasar 1 o 2 horas orando delante del Señor, que nuestro espíritu se está edificando, se está llenando, y nosotros pues nos alejamos de esta tierra y estamos a la par del Señor. Pero a través de esta oración que estamos haciendo, lo más importante es que nuestro Señor nos responde. Y es cuando nosotros le sentimos el sabor al Evangelio realmente, pero es porque nosotros tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a ese tiempo de relax, a ese tiempo de descanso, porque el Señor nos ha llamado a que batallemos como soldados, como guerreros de Cristo. Entonces nosotros tenemos que trasladarnos a ese ambiente espiritual mediante la oración para poder avanzar y entender y comprender lo que el Señor nos está llamando a decir, nos está orientando para que nosotros hagamos su voluntad. Entonces debo buscar de continuo a continuo a mi Padre. También describe otro párrafo, otro inciso que estamos hablando en esta oración, y yo lo señalé como 4 incisos, en lo cual el primero sería sí, como les decía al principio. El segundo sería humillas. El tercero sería ora. Y el cuarto sería me busca. Si mi pueblo me busca. Entonces,
que primero busquemos en relación a este trabajo, que busquemos las cosas de Dios, el reino de Dios. Y toda necesidad física, material que nosotros pongamos en las manos del Señor, todo esto va a ser añadido. Pero muchas veces en la necesidad de un efectivo, de un empleo, lo primero que hacemos es recurrir a una amistad, a un familiar, incluso a un banco para un recurso económico. Y no es ese el orden. Ese orden sí altera los factores que describe la palabra, que nosotros busquemos primeramente a nuestro Padre. Porque como lo estoy diciendo, Él es nuestro Padre. Él sabe definitivamente las necesidades que tengo yo y que tienes tú, hermano. Primeramente que lo busquemos a Él, en el Espíritu, por la necesidad de nuestros familiares, la necesidad de nuestros vecinos, la necesidad de nuestro país, lo que estamos pasando a nivel nacional de nuestro país, Guatemala. Y de ahí, pues, en medio de esa oración, que pidamos por toda la necesidad que hay en el mundo. Nosotros, dependiendo de eso, vamos a obtener todo lo que el Señor tiene y que describe la palabra del Señor de sus riquezas en gloria. Que es ahí lo que el Señor necesita que nosotros busquemos primeramente, el reino de Dios, y por eso dice, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque no entendemos o porque tenemos tal vez decadencia o estamos pasando X o Y situación, que ese tiempo que estamos pasando esa situación es un tiempo de oportunidad que tanto yo como ustedes, hermanos, debemos de aprovechar, recurrir diligentemente delante del Señor a buscarlo a Él en oración. Decirle, papito, yo quiero que tú me digas la situación en que estoy pasando, cómo voy a poder salir, que tú me des las estrategias, que tú pongas puertas de bendición delante de mí, Señor. Entonces, esa es mi necesidad y yo pido hoy por la necesidad de mis vecinos, de mis familiares, tanta necesidad que hay alrededor del mundo, que si nos ponemos a describirnos, pues realmente se nos va a ir acabando el tiempo, pero que realmente en este orden de ideas el Señor quiere equipar a su pueblo mediante la oración, mediante la humillación, que busquemos constantemente su rostro, como describe el libro de Segunda de Crónicas 7:14 en esta hora, que nosotros diligentemente, constantemente estemos ahí, estemos respaldando en oraciones la obra, porque la obra pues no son solo las cuatro paredes, no es el conglomerado que asiste a la iglesia, sino que somos todos, somos un cuerpo, cada uno de nosotros tiene un trabajo. Por eso es que hay pastores, hay maestros, están los evangelistas, están los apóstoles, están los profetas, cada cual tiene su trabajo y que nosotros debemos de ser complemento. Porque el trabajo del pastor es estar escudriñando la palabra, buscando en oración el maná celestial que cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos cada vez que nos presentamos del Señor a comer de ese pan celestial, a comer de ese maná que Él tiene. Entonces, que nosotros debemos de acuerpar la obra mediante oración. A eso es lo que nos llama el Señor en esta mañana, en esta instrucción de su palabra, y que la remuneración que nosotros le pidamos a Él, Él nos la va a dar. La honra que tal vez le estamos pidiendo, que tal vez nosotros decimos, tengo, Señor, 10, 8, 15 años de estar trabajando en la iglesia y nunca me han llamado, nunca me han dado pues una palmadita en el hombro o un reconocimiento. Déjame decirte, hermano, que tenemos que seguir avanzando, que toda la honra, dice el Padre, que nosotros le demos a Él, Él nos la va a devolver. ¿Y cómo te puedo decir yo que el Señor te honra? El Señor te honra cuando tú estás trabajando para el Señor en su obra, cuando tú estás sirviendo. Ahí el Señor te está honrando, porque ya no andamos en el mundo, en los deleites de este mundo, en los pecados de este mundo, sino que hemos dispuesto un tiempo para venir a trabajar a la iglesia. El Señor ahí en ese tiempo nos está honrando. Déjame decirte también que cuando nosotros somos llenos del Espíritu en medio del servicio y el Señor nos da una palabra, ¿qué está diciendo el Señor ahí?
te está honrando porque te está llenando de su espíritu. Y el Señor dice, en medio de la congregación, dice, oigan a mi hijo, yo he puesto mis palabras en su boca, a este oíd, dice el Señor. Entonces el Señor ahí nos está dando una remuneración, nos está dando una honra. Pero muchas veces el hombre ha estado acostumbrado a que lo llamen delante de la congregación, a que lo llamen delante de las multitudes y lo honren, porque su ego, eso es lo que lo llena a él. Pero déjame decirte que nosotros, pues, como hijos de Dios, como cristianos en la iglesia, ya no somos y ni tenemos por qué ser guiados por nuestra alma, porque somos almáticos. Entonces nuestro propio egoísmo nos podemos volver ególatras, porque queremos que nos honren a nosotros, para que vean que nosotros somos mejores que fulano, que sutano, y que nosotros sí nos merecemos esa honra. Pero no es así, es en el tiempo del Señor. Es en el tiempo que nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu, el trabajar en la iglesia, pero en el ámbito espiritual. Y en que su momento debido, como yo decía hace un momento, el Señor nos va a honrar. Y nos está honrando constantemente. Lo que sucede es que nosotros no asimilamos, no entendemos y no comprendemos. Por eso es que describe la palabra del Señor, que el Señor habla a su pueblo 1, 2 y 3 veces, y el hombre no entiende, dice. Y muchas veces nos podemos pues ya tener un privilegio en la iglesia, un ancianato, y muchas veces el Señor nos habla y no entendemos. Entonces tenemos que ser diligentes a buscar al Señor en oración. Señor, yo no te entiendo. Me hablaste hoy en la madrugada, pero en verdad no he asimilado lo que tú quieres decirme. No he asimilado a qué quieres que lo que haga. Porque el Señor incluso nos habla en parábolas, nos habla en sueños, nos habla con voz audible, nos habla a través de su Espíritu a nuestro corazón. Entonces, esos sentidos espirituales, el Señor lo que quiere es que nosotros los tengamos atentos hacia Él. Amén. Entonces, que no es malo, como decía hace un momento, no es malo buscar las posesiones terrenales, pero que primeramente busquemos el reino del Señor. Amén. Vamos a seguir avanzando. Y nos dice el libro de Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si estamos hablando de lo que nos está pidiendo el Señor, voy a empezar a señalar que ya estamos hablando en 2 de Crónicas 7:14, a humillarme delante del Señor para buscar su rostro. Ahora, en Mateo 6:33, nos está hablando que primero su reino y su justicia. Sería el segundo punto que nosotros debemos de buscar, que es su justicia. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Realmente que quiere que busquemos constantemente. Que nosotros primeramente veamos si somos justos con nosotros mismos. Muchas veces nosotros sentimos que no avanzamos, porque tal vez no hemos sido justos con nosotros, no nos hemos perdonado y vivimos todavía un poquito atrasados en el recuerdo de lo que fue nuestra vida pasada. Que en el tiempo pasado no todo fue doloroso. Hubieron alegrías, hubieron victorias, hubieron sonrisas. Hubo también tiempos estrechos, pero tal vez fueron más victorias, aunque estábamos en el mundo. Pero que recordemos que no todo fue, que fue herido, que fue, como dice aquel coro, sufrir me tocó a mí. No fue todo así, hermanos. Que cuando venimos a los pies de Cristo, pues dice la palabra que hemos venido a novedad de vida. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Entonces nosotros, al presentarnos nuevamente a la iglesia, nuevamente a los pies de Cristo, si habíamos estado alejados o si lo aceptamos a Él como nuestro Señor, hemos nacido a novedad de vida. Que hay más vida que tiempo en esta tierra, hermano. El tiempo en esta tierra se está acabando, pero hay vida preexistencial fuera de ella, que a donde nos va a llevar el Señor. Por eso nos está preparando con su palabra, para que busquemos
de continuo en continuo su rostro, que busquemos realmente no solo el beneficio de nosotros, no solo el llevar agua de este molino para nuestro hogar, no, sino que en unidad, en un sinergismo, busquemos el bien de todos. Tal vez hay hermanos que están empezando a venir a la iglesia, que necesitan de oración, se nos acercan y nos dicen, fíjese hermano, que yo quisiera saber que yo acepté, ahora que sigue. Bueno, entonces, en base a la revelación que yo pueda tener o que ya estoy avanzando, pues hermano, ahora lo que tienes que hacer es ser bautizado en agua. Muy bien. ¿Para qué? Para que el hombre viejo muera ahí y nazca a novedad de vida. Muy bien. ¿Qué más? Como decía yo al principio, ser lleno del Espíritu, buscar la llenura del Espíritu. ¿Y cómo? Puedes buscarlo en oración, puedes buscarlo en servicio, puedes buscarlo leyendo su palabra, bautizándose, cada uno en la palabra. Muchas veces nos cuesta leer, muchas veces pues no tenemos el tiempo suficiente, andamos yendo y viniendo, corriendo, pero realmente hay audiolibros, hay prédicas que nosotros podemos sintonizar ahora a través de los diferentes medios, pues la radio que tiene nuestra iglesia, Luz de las Naciones, las prédicas que se pasan en línea. Entonces, que todo esto realmente estamos trabajando, pero estamos oyendo. Entonces, va permeando nuestro oír, va permeando nuestra mente, va permeando nuestro corazón. Estamos siendo lavados a través de la palabra en todo momento. Como es algo espiritual, entonces esto nos está llenando. Somos receptivos a la presencia del Señor, al mensaje, porque el Señor es un emisor y nosotros debemos de ser receptores de buenas cosas para poder avanzar, para poder crecer, para que todo el núcleo de nuestra familia pueda avanzar, porque recordemos que nuestra familia pues es nuestro primer llamamiento, es nuestro primer pastorado, por así decirlo, en el cual pues nosotros tenemos que hacer énfasis en nuestra esposa, en nuestros hijos. Déjame decirte que nuestra esposa, como nuestra ayuda idónea, nosotros debemos de orar constantemente por ella. Tal vez nosotros como varones salimos a trabajar los días de la semana, en el horario que sea, pero nuestra esposa se queda en nuestro hogar. Y no porque se quede, pues ella se queda acostada o viendo televisión o no. Yo creo que hasta cierto punto las esposas, el trabajo que ellos tienen es un trabajo mucho más pesado y hasta cierto punto no muy bien remunerado. Entonces, que una de las cosas que nosotros como esposos, como cabezas de casa, como sacerdotes, es orar por nuestra esposa. Si yo estoy siendo edificado, si yo voy un poquito adelante en el Evangelio, si tengo revelación, si el Señor pues nos habla o nos instruye, pues también jalar a mi esposa a través de la oración para que el Señor pues pueda bendecirla y pueda ser usada por el Señor para que a mí me guíe. ¿Qué mejor que nuestra esposa que nos conoce a nosotros? ¿Qué mejor que la que está a la par de nosotros en medio de las victorias, en medio de las tribulaciones? ¿Qué mejor que la que duerme a la par de nosotros, pues en un momento dado nos hable de parte del Señor? Entonces, que en este orden de ideas busquemos al Señor, como dice su palabra, su reino y su justicia. Y que seamos justos en nuestro hogar, en nuestra casa. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y creemos que como proveedores de hogar, como varones, solamente estamos cumpliendo con el recurso económico. No, es un gran paquete, es una gran responsabilidad que instruyamos también a nuestros hijos, que ayudemos en las tareas, que ayudemos, pues, si están pequeños nuestros hijos, pues, que nos dediquemos un tiempo a ellos, pues, en su aseo personal, en ordenar su habitación, en enseñarles, en leer un poco la palabra. Y eso es una armonía en el hogar. Tiene que haber un sinergismo. Tenemos que fortalecer nuestros matrimonios, nuestros hogares, para que se fortalezca en gran forma la iglesia. Y siendo fortalecida la iglesia, vamos a ser, por así decirlo, no estoy hablando de política, sino que vamos a ser buenos ciudadanos. Por ende, que nosotros tenemos un compromiso con todos los que no conocen del Señor, pero que tenemos que ser llenos. Amén. Sigamos avanzando en el estudio de la palabra. Dice el libro de Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro salario en lo que no sacia? Y dice el Señor más adelante: escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma
en la abundancia. Y es a lo que yo me refería hace un momento, hermanos. Que nosotros nos tenemos que deleitar en estudiar la palabra, en leerla, y que le pidamos la guianza al Señor. Que nosotros, pues si no tenemos sabiduría como describe la palabra, pues que le pidamos al Señor, porque Él es bueno y nos la va a dar. Todo lo que nosotros le pidamos en oración, el Señor nos lo va a dar. Lo que sucede muchas veces con el ser humano es que pide hoy y es como aquel truena los dedos y dice, pido hoy y entregue ayer. Y no es así en ese orden de ideas. El Señor muchas veces no nos contesta porque quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Quiere ver nuestras actitudes, quiere ver si nos desesperamos, si nos salimos del camino o si ya no llegamos nuevamente a la iglesia o si estamos constantemente perseverando. Recordamos que cuando describe la palabra que el Señor no nos responde es porque Él está trabajando. Él está obrando en medio de nuestra vida y nosotros como cristianos muchas veces nos desesperamos y vienen pensamientos que son del enemigo a nuestra mente y decimos, el Señor se olvidó de mí, no me ha contestado realmente, pero el Señor está trabajando y quiere ver qué hay dentro de nosotros. Si nosotros viene el desánimo, viene la murmuración, viene que nosotros nos desalineemos, por así decirlo, y tomemos otros rumbos. ¿Y por qué describo yo que viene el desánimo? Porque muchas veces el pueblo, al no recibir la palabra del Señor, al no recibir lo tangible que se ve, se desespera uno, se desanima, viene el desaliento. Y muchas veces venimos y nos decepcionamos de la iglesia y decimos, no, para ir a la iglesia, mejor no. Para hacer como fulano, sutano, peor, así ya no quiero seguir yendo. Y entonces viene el enemigo de nuestras almas y se apodera de nuestro corazón y empezamos a murmurar. Y eso es algo muy delicado porque empezamos a murmurar pues de nuestras autoridades, de nuestro pastor, empezamos a murmurar de nuestros propios hermanos. Y recordemos que lo que describe la palabra del Señor cuando la hermana de Aarón y su hermano, la hermana de Moisés y su hermano murmuraron en contra de él porque decía que Dios solo va a hablar a través de Moisés, decían sus propios hermanos, que es figura de lo que hoy traemos a la enseñanza de esta palabra el día de hoy. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron que sacar a la hermana de Moisés fuera del campamento porque a través de la murmuración, del señalamiento, del abatimiento que había en su corazón, murmuró en contra de su hermano y ella lo que contrajo fue una lepra física. Y hoy podemos nosotros tener también lepra espiritual, ser insensibles en nuestro espíritu a la necesidad de los hermanos, a la necesidad tal vez no de darle un billete de a 100 o de 200 quetzales, a la necesidad que nuestros hermanos tienen a través de una oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Y realmente la paga de nosotros es ver cuando el Señor resuelve situaciones que al humano es imposible, pero que para la voluntad de Dios no hay nada imposible, todo es posible. Nosotros tenemos que depositarnos en Él y hacer lo humanamente posible y dejarle todo lo imposible al Señor. Entonces, en este orden de ideas, el Señor lo que está trayendo a nuestra vida es que podamos avanzar en el Evangelio, seamos maduros en el Evangelio, asimilemos la palabra y que no todo pues va a ser de estar arando el trigo en todo el tiempo que estemos en la casa del Señor, que por años no siempre vamos a ser trillados. Va a haber tiempo de bonanza, va a haber tiempo de escasez, va a haber tiempo en el cual nos vamos a sentar con nuestra familia, nuestros hijos y vamos a estar en comunión. Viera que he hablado incluso con hermanos en Cristo, pero que desafortunadamente la teología de ellos es otra. He hablado con adventistas y que el Señor en su gran bondad se ha manifestado en esas vidas, ha obrado milagros y el Señor me ha dado pues la oportunidad, creo yo, de hablar con estas personas, pero hablar con el Espíritu,
Porque ellos también son salvos, pero no han llenado esa hoja de vida al 100% y no disfrutan realmente de los beneficios de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Ahí tenemos que enfocarlo. Y que no se les ha alumbrado a ellos, no se les ha sido revelado porque han buscado al Señor en otras sectas. No han buscado diligentemente. Pero que más sin embargo, Dios, como decía yo al principio, Dios ve el corazón de cada uno, ve la intención con que se le busca. Aquel anhelo de saborear, de sentir, y en su gran amor el Señor se manifiesta en ellos porque han recibido sanidad. Ha habido personas que yo he conocido que están siendo atacadas por el enemigo a través de la enfermedad del lupus. Y yo les he dicho que es una enfermedad, porque lo describe la palabra, que el lupus es una enfermedad espiritual, de igual forma la diabetes. Entonces, que tenemos que buscar en este tiempo, a través de la instrucción, la llenura del Espíritu, estar llenos en la palabra, buscar en oración, buscar en ayuno, buscar al Señor a través de nuestro servicio, porque realmente el beneficio de nuestra salvación no fue porque realmente fuéramos unos muñecos preciosos realmente, sino que fue por misericordia. Y la misericordia es un favor inmerecido que el Señor nos dio a usted y a mí, hermano, para ser salvos, para que salgamos de las grandes tribulaciones que vienen a este mundo y que nosotros, el Señor nos está apartando para que no suframos esa gran tribulación que describe la palabra. Entonces, y describe la palabra de Isaías 55:2, y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. O sea que aquí lo que estamos viendo es que nuestra alma, nuestro ser integral, esa parte de vida que está en nuestros huesos, entre el tuétano, como yo describía al principio, tiene que ser llena, nuestra alma, para que esté sojuzgada cabalmente, esa línea divisoria a través del Espíritu. El Espíritu va pegado al alma y que dejemos de ser cristianos almáticos, que por todo pues nos vivimos quejando porque hoy hay mucho sol, que está muy caliente, que hoy hay mucho frío, que no tengo un suéter, no tengo una bebida, que me hicieron caras en la iglesia, que no me saludó la hermana, o que los hermanos no me pusieron la silla que yo quería. Entonces realmente la iglesia es un tratamiento, la iglesia es un conglomerado que nosotros a través de defectos que tenemos, porque no somos monedas de oro para caerle bien a todos, pues, sino que todos tenemos defectos y mediante el caminar en el andar de Cristo vamos a ser limados unos con otros, porque muchas veces podemos tener más defectos que virtudes, porque eso es lo que ve el hombre, pero como decía hace un momento yo, Dios no ve esto. Dios lo que ve es la intención de nuestro corazón, cómo lo buscamos, el anhelo. Y déjame decirte, hermano, que si tú no has recibido la llenura del Espíritu Santo, es algo que debemos de anhelar, es algo que debemos de pedirle. Es un requisito indispensable para que nosotros podamos ser arrebatados de esta tierra, que podamos avanzar, que si en nuestro hogar puede que mi esposa sea bautizada y yo no, pues que yo le pida la oración a mi esposa para que el Señor en su gran amor, su misericordia, se manifieste a mi vida y me llene. Y ese sello que Él viene a través de su Espíritu Santo a depositar en mi cuerpo, va a permitir que yo pueda avanzar con más facilidad en el Evangelio. Y voy a dejar de pensar erróneamente, voy a dejar la murmuración, voy a dejar la crítica, voy a dejar el chisme, voy a dejar todas esas cosas que para el ojo del hombre no se ve, pero que está escondida en nuestro corazón. En ese cofre pueden haber cosas muy escondidas en lo más profundo y que el Señor nos ha inquietado para que nosotros hoy en la instrucción de su palabra, pues le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo te entregue? ¿Qué quieres, Señor, que yo deje? ¿Qué quieres, Señor, que yo pues bote de una vez? Porque es un lastre que yo pueda tener atado a mis pies y eso no me permita
un caminar pues suave, un caminar delicado, un caminar constante al centro, que no me desvíe en el camino ni a la derecha ni a la izquierda, que esté en el centro caminando, porque nuestra mirada es Cristo, recordemos lo que decía al principio, pero que la meta de esta instrucción, de este caminar en el Evangelio, es nuestro Padre. Amén. Sigamos avanzando, hermanos. Dice la palabra en el libro de Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cuando hablamos de cisternas agrietadas que no retienen el agua, nos referimos a hermanos en Cristo que no son llenos de la llenura del Espíritu Santo, valga la redundancia, porque hay cosas, hay grietas, hay filtraciones dentro de su alma, que reciben la palabra, la asimilan, pero así como entró y la asimilaron, se fue, porque hay grietas, y esas grietas pueden ser las faltas de perdón, las divisiones que hay en nuestro hogar, las concupiscencias, todo eso que no proviene del Espíritu del Señor nos afecta. Entonces, por esa grieta hay filtraciones. Tomemos en cuenta que estamos entrando a un tiempo de invierno y en nuestro hogar pueden haber las paredes agrietadas de nuestro hogar, de nuestra habitación, pues que en un tiempo de verano que debemos de ser diligentes, pues reparar esas grietas, poner un impermeabilizante o quitar el repello, poner un nuevo repello, reparar esa parte de la pared con concreto, con la palabra. A eso me refiero. Impermeabilizarla. Ese impermeable que estamos hablando físicamente va a ser el impermeabilizante de la llenura del Espíritu Santo, de la unción de su presencia, de ese aceite celestial que el Señor trae. ¿Para qué? Para que lo veamos como figura. Que ese aceite, que cuando venga el tiempo de lluvia, el agua va a venir y va a resbalar. Pero debemos de estar llenos de su presencia. Buscar realmente la presencia del Señor, su llenura, esa unción que desciende en medio de los servicios, que nosotros nos metamos de lleno, que la alabemos. Tal vez somos cortos de palabra, pero que en nuestras palabras, como un niño que todo se lo cree, que levantemos nuestras manos. Y cuando digo levantemos nuestras manos, hagamos de cuenta como un ejemplo, cuando si alguien ha sufrido un asalto, ¿qué es lo primero que le dicen? Arriba las manos. Entonces ahí nosotros nos ponemos en esa posición de estoy indefenso. Aquí estoy, Padre. Esa posición es la que nosotros debemos de levantar nuestras manos, y tal vez traigo estas ideas o ejemplos que tal vez muy burdos, pero es lo primero que viene a mi mente y que lo traslado pues para que nosotros nos cuesta levantar nuestras manos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, que participemos, que nos regocijemos, porque muchas veces venimos tristes, venimos abatidos, cansados, pero al estar participando, al hacerle fiesta en medio de los servicios a nuestro Señor, entonces se va a rejuvenecer nuestro espíritu, se va a llenar nuestra alma. Toda tristeza, toda amargura, todo señalamiento, todo abatimiento va a correr y va a huir. Entonces nosotros debemos de estar de continuo buscando. Tal vez no hemos podido venir durante toda la semana por el trabajo a la iglesia, pero tomemos nuestro tiempo, nuestra intimidad con el Señor en nuestro hogar. Ahí doblemos un tiempo nuestras rodillas y sometámonos. Si sabemos que tenemos que salir temprano, pues que hagamos el esfuerzo, que madruguemos. Y vieran, hermanos, que como yo digo, se nos recarga las baterías. El Señor, pues se nos pasa el tiempo y muchas veces se nos olvida el reloj, el cronómetro, y venimos a darnos cuenta cuando ha transcurrido mucho tiempo y decimos, wow, en verdad que delante de la presencia del Señor el tiempo es nada, pues. Y uno entonces ha recargado sus baterías, sale contento, tal vez con limitaciones, pero salimos positivamente porque sabemos que la presencia del Señor nos ha llenado. Y muchas veces nosotros andamos buscando, pues, en los centros de venta, en un mall, andamos buscando qué compramos, qué nos ponemos,
No es malo, como yo decía al principio, pero que nosotros realmente busquemos al Señor primeramente. Muchas veces nosotros almáticamente vamos a un mall o conocemos de personas que van a un mall a comprar y tal vez solo compran por comprar porque es un deleite, es una distracción y es algo que no necesitan realmente y solo lo compraban porque ellos se sintieron bien el desembolsar un dinero y en comprar un bien, únicamente por satisfacer su ego. Pero que en esta mañana el Señor nos está llamando, nos está señalando lo que Él quiere que nosotros le entreguemos. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? No sé en esta mañana qué es lo que el Señor te ha estado hablando, te ha estado pidiendo tu corazón, te ha estado incitando a que tú dejes algo que ha sido, pues tal vez no es malo, pero que realmente lo podemos anteponer a nuestro Señor. Puede ser nuestra casa, como decía al principio, puede ser nuestro familiar, puede ser nuestro hijo. Entonces, que no antepongamos esas cosas, que las dejemos a un lado, que salgamos de la idolatría, que salgamos de la religiosidad que puede haber en nuestro corazón. Muchas veces no nos damos cuenta, pero que realmente enfoquemos primeramente en el Señor. Amén. Sigamos avanzando, hermanos. Dice Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que vendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Yo al principio del tema decía que puede haber que haya falta de perdón dentro de nosotros, que no nos perdonemos cosas que hicimos graves en el pasado. Puede que alguien mató a otra persona, a otro ser humano, y eso Él no se lo perdona. Pero que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Y si no lo hemos perdonado nosotros mismos, pues debemos de buscar a un siervo del Señor, a nuestro pastor, para que nos delegue una administración y que eso sea administrado y sea arrancado, porque no podemos avanzar por esa falta de perdón. Por eso dice que abandone el impío su camino. Cuando describe un impío es alguien que ha conocido del Señor, pero que en cierto momento ha venido dureza a su corazón y actúa con dureza de corazón. Por eso es que se le llama acá, abandone el impío su camino. O sea, se refiere a alguien que conoció, que estuvo en los caminos del Señor. Pudo haber sido que hasta haya sido lleno del Espíritu Santo y se apartó del Señor por X o por Y razón. ¿Pero por qué? Porque no fuimos diligentes, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra del Señor. Y eso es una de las tentaciones que aprovecha el enemigo de nuestras almas, esas tentaciones, porque nosotros no perseveramos en la oración, no somos diligentes en estudiar la palabra, no asistimos de continuo a continuo a nuestros servicios, a los servicios de la iglesia, no participamos, no servimos. Entonces, que estamos a merced, estamos tal vez a 3 pasos de distancia del enemigo a que nos saque del camino y que vamos a ser presa fácil del enemigo. Porque creemos muchas veces que con ir solamente los domingos estamos llenos para toda la semana y no es así, hermanos. Nosotros realmente como seres humanos comemos pues nuestros 3 tiempos de alimento al día. Y hay otros hermanos pues que comerán tal vez 6 o 7 tiempos al día, pues gloria a Dios. Pero que realmente así como alimentamos el cuerpo, pues debemos de alimentar nuestro espíritu continuamente. Que no solo el asistir a la iglesia, sino que nosotros también tenemos un papel en lo personal, en nuestro hogar, en nuestro cuarto, en medio de nuestro matrimonio, un tiempo de intimidad con el Señor, así como esa intimidad que tenemos, esa plática que tenemos con nuestra esposa y que deberíamos de tener con nuestros hijos, para que nuestros hijos, que nosotros no la creamos, que solo porque son hijos de cristianos, ya damos por sentados que ellos son salvos, y no. Ellos tienen que reconocer, tiene que llegar su tiempo, tienen que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Y hacerles ver que el sacrificio que hizo
Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue para perdonar mis pecados y los pecados de nuestros hijos. Porque realmente son pequeños y ellos ya vienen con ataduras espirituales, maldiciones generacionales, y que nosotros debemos de trabajar con ellos, así como hoy estamos trabajando con este gran conglomerado que nos han abierto las puertas de sus hogares a través de las diferentes formas, y que el Señor pues quiere llevar la instrucción de su palabra a través de los diferentes medios. Sigamos avanzando. Describe la palabra del Señor en Mateo 6:25. Pues por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, dice, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, nosotros nos tenemos que dar cuenta que lo que describe la palabra del Señor son cosas secundarias, son cosas literales, físicas que nosotros podemos ver. Tal vez en el trabajo donde estamos, pues es una empresa pues, que paga muy bonito y que nosotros ahí estamos ganando bien y que nos desenvolvemos en un ambiente pues cordial y alegre, pues físicamente se mira bien, pero que todos los personeros de la empresa por ganar bien creen que su recurso económico es a través de su fuerza, de su conocimiento. Lo que yo gano es por mi inteligencia y no es así. Ellos podrán tener dinero, pero realmente son vacíos internamente, porque ellos han buscado los deleites de esta vida. Han buscado la llenura de ese dinero que los manipula, porque hay una vacíez en su corazón. Y que si tú, hermano, estás trabajando en una empresa prominente y que los demás no conocen al Señor, tu papel principal es prepararte en la palabra, bendecir a esos personeros, bendecir al gerente de esa empresa que te dio la oportunidad de trabajar ahí. ¿Pero por qué? Porque puso el Señor gracia en tu rostro para que tú estés en esa empresa, en ese lugar. Y que bendigas que tú eres de bendición. Que como hijo del Señor, tú llevas bendición a esa empresa. Que porque tú eres un hijo de Dios, esa empresa va a prosperar. Pero tu papel es orar por esas eminencias, por tus jefes. Van a haber luchas, van a haber confrontaciones, van a haber escaramuzas, así como hay dentro de la iglesia, hay escaramuzas, hay peleas, hay rencillas. Igual hay en los trabajos, pero nosotros como cristianos, basados en la palabra, debemos de tomar la espada, que es su palabra, y trabajarla, usarla correctamente, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos describe que no nos preocupemos por nuestra vida, por qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir, porque todo eso el Señor lo va a traer después, lo va a traer como cosas secundarias, que primeramente busquemos el reino de Dios. Déjame decirte más lo que te contaba hace un momento, milagros que yo he visto a través de personas que son católicas, pero que el Señor se ha manifestado a sus vidas y que el Señor mismo las quiere sacar de ahí. Y ellos son un testimonio y me han buscado, nos hemos encontrado y hemos tocado ese tema y pues gracias a Dios se les ha hablado, se les ha dicho y debemos pues de ser diligente porque ya tenemos tal vez un poquito de experiencia en la palabra y por así decirlo, la espada del Señor la usamos como buena esgrima. No podemos agarrar a condenar a los que no conocen al Señor. Debemos de darle a este pueblo, a esos que no conocen al Señor, las buenas nuevas del Evangelio. Y decir nosotros, heme aquí. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, que en este orden de ideas, hoy nosotros nos sumerjamos en su palabra, empecemos a navegar, a pedir la llenura en todo sentido, como he descrito anteriormente, para que podamos ser de bendición a los que están afuera. Y también, por decirlo, a los que estamos adentro. Que van a haber luchas, peleas, pues como cristianos maduros debemos de sobrellevarlos en el Espíritu, a través de la oración, a los que todavía no han sido alumbrados por Cristo, estando dentro del conglomerado de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos sido diligentes en recibir la llenura. Dice el libro de 1 de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Lo que yo describía,
todo lo que hemos pedido, que son cosas secundarias, aquí se va a quedar. Dice y describe la palabra en el libro de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo, de este vientre que es el mundo. Entonces, únicamente pues que lo que podamos obtener en el transcurrir de nuestra vida, pues que le demos la gloria y la honra al Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de obtener cosas materiales. Que si nuestra simiente nos va a llegar el día que tenemos que entregar cuentas, pues vamos a salir de este mundo, pero sabiendo que nada nos vamos a llevar, más que la satisfacción, y que debemos de estar conscientes y abrir nuestra mente, que a donde vamos a estar mucho mejor que donde hoy estamos en esta mañana. Amén. Sigamos avanzando porque el tiempo corre, hermano, no nos perdona. Y dice el libro de Mateo 23, y va a ser ya para ir terminando la enseñanza en esta hora. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Que nosotros debemos ser diligentes, y que esto es lo que nos está pidiendo el Señor, que seamos nosotros justos con nosotros mismos y justos con los demás. Que tengamos misericordia para con todo el conglomerado de la iglesia de Cristo. Y que tengamos fidelidad, que seamos fieles a nuestro Señor, que obedezcamos a lo que el Señor nos ha estado llamando de continuo en continuo. Que estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas, sin descuidar también nuestro núcleo familiar, sin descuidar también el asistir al doctor para hacer nuestros exámenes, porque dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que este cuerpo donde mora el Espíritu Santo tenemos que cuidarlo mientras estemos aquí en la tierra. Que no creamos que porque asistimos a la iglesia pues ya no necesitamos de la ciencia de los doctores. No, el Señor, nuestro Padre, dejó la ciencia, dejó la sabiduría, dejó los médicos, dejó toda la actualización que hoy tenemos a nuestro alcance a través de un teléfono, a través de los medios. Hoy estamos predicando acá en Centroamérica, en el país de Guatemala, y nos están viendo en el otro lado del mundo, en Asia, en África, Oceanía, y que el Señor los bendiga, porque hasta allá penetra la palabra, países de Europa, en el norte de América, en Canadá, en todas esas partes, que el Señor envíe su palabra, que trabaje su espíritu en esta mañana y que nos logre redarguir, que el Señor en esta enseñanza lo que nos está llamando es que nosotros no seamos escribas, no seamos hipócritas, no seamos fariseos, cristianos del diente al labio, sino que en verdad seamos cristianos efectivos, que en verdad demos un abrazo fraternal, una sonrisa efectiva, una sonrisa real, que no seamos, como describe, hipócritas, que delante de nuestros hermanos nos podemos sonreír y hablar y saludar, y por la espalda pues los apuñalamos porque decimos: me cae mal, es hipócrita. Pero es como hay un dicho que dice afuera que muchas personas dicen que no vienen a la iglesia cristiana porque está llena de hipócritas. Y más adelante describe ese párrafo. Es como que dijéramos que no vamos a un hospital porque hay muchos enfermos. Y la iglesia, déjeme decirle, es un hospital que recibe a todos nuestros enfermos. Nosotros vamos avanzando poco a poco. El Señor ya trabajó con nosotros, trabajó con nuestra mente, trabajó con nuestro corazón, pero tenemos que seguir nosotros avanzando porque el Señor quiere edificarnos, quiere llenarnos, quiere que nosotros seamos justos, quiere que nosotros seamos santos. Por eso dice su palabra: sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Entonces, que tenemos que buscar la santidad a través de la instrucción de su palabra. Te voy a pedir que en esta mañana tú inclines tu rostro y que me permitas orar.
Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Padre Santo, también te pido que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya, que nos confronte y que nos hable en esta hora, Señor, en base a la necesidad que tienen mis hermanos. Toda necesidad hoy en esta mañana yo la vengo poniendo, Señor, que yo pueda tener también. Rindo mis necesidades delante de tus pies y te pido por la vida de mis hermanos que están al alcance de mi voz, Señor, que también tú obres en su vida, en sus hogares, en medio de su esposa, en medio de sus hijos, cualquier tipo de necesidad, enfermedad, situación que para nosotros como humanos pues son difíciles de asimilar, pero que para ti, Señor, no hay nada imposible. Hoy pongo esas peticiones, pongo a este pueblo que se ha dispuesto a escucharnos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que nos llene, que nos edifique. En esta mañana te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias.